Hola, ¿cómo están? El día de hoy voy a hablar de Capitán América Civil War. Tercera película de Capitán América y película que da inicio a la fase 3 del universo cinematográfico de Marvel. En esta película lo que ocurre es que los Vengadores concretan una misión en la cual, sale bien, cumplen el objetivo, pero provoca daños colaterales que provocan la muerte de algunas personas, de unas 10 personas más o menos. Y eso lleva a los Vengadores a tener que firmar un acuerdo de las Naciones Unidas en el que estas naciones son las que van a determinar a partir de ahora cuándo los Vengadores van a actuar y cuándo no van a hacerlo. Por lo tanto, los Vengadores se dividen en dos facciones: los que quieren firmar estos acuerdos, más o menos liderados por Tony Stark, y los que no quieren firmar estos acuerdos, más o menos liderados por Steve Rogers, el Capitán América. Bueno, esta película en su momento obviamente generó muchísimo revuelo, obviamente por el hecho de que, la película se llama Civil War, adapta este arco tan conocido de los cómics en el que Iron Man y el Capitán América se enfrentan. Por supuesto, el conflicto de la película es muy interesante, es la película que da inicio a la fase 3. Entonces, es una película que en su momento llamó mucho la atención, más que nada eso, llamó mucho la atención. Sí es verdad que, creo que fue un poco polémica, por ahí a la gente no le gustó tantísimo como creyeron que le iba a gustar, porque por ahí no está tan al nivel de lo que es el cómic y esta supuesta guerra civil tampoco es como la gran cosa, ¿no? Pero bueno, sin spoilers, lo que puedo decir es que a mí esta película me encanta. O sea, yo adoro esta película, la he visto un montón de veces y me encanta, la disfruto un montón. Y de hecho puede ser que sea mi película favorita de todo Marvel, o sea, de todo el universo cinematográfico de Marvel, más o menos. Puede ser que sea mi favorita, mi segunda favorita capaz, porque me encanta, me parece que es una película completísima. Me parece que ese conflicto, ¿no? Esto de los acuerdos de Sokovia, que los Vengadores se dividan, ¿no? Que algunos estén de acuerdo con eso, otros que no estén tan de acuerdo porque no quieren ser controlados, ¿no? En el caso del Capitán América me parece súper interesante, me parece que ese conflicto de la película está muy bien planteado, creo que funciona muy bien y es muy interesante, boludo. La verdad es que creo que la película se logra sostener bastante bien en cuanto a eso. Y los personajes también funcionan bastante bien todos, sin decir spoilers y sin hablar de todos, voy a hablar de los dos principales, del Capitán América y de Iron Man. El Capitán América yo creo que en esta película funciona bastante bien porque su conflicto está muy bien planteado. Obviamente tiene mucho sentido con lo ocurrido en Winter Soldier, el Soldado de Invierno. Entonces creo que como protagonista funciona genial en esta película y creo que tiene mucho sentido el hecho de que no esté de acuerdo con los acuerdos de Sokovia. En el caso de Iron Man, de Tony Stark, también funciona genial. En esta película es el coprotagonista de la película, tiene bastante importancia, por lo tanto, ya que la película parezca más una película de los Vengadores y no tanto una película del Capitán América, pero aún así Iron Man en esta película funciona bastante bien, tiene mucho sentido que él sí esté de acuerdo con los acuerdos de Sokovia, porque se siente muy culpable con varias de las cosas que pasaron, sobre todo en la era Ultron, obviamente. Y creo que eso es bastante genial, la verdad es que creo que eso funciona bastante bien. Es una película que está cargada de acción, tiene muy buena acción. Y eso es genial, es una película muy entretenida, es una película muy disfrutable, pero que además logra contar una buena historia y logra desarrollar bien a sus personajes. Por ahí no esté al nivel del evento Civil War en los cómics, pero yo creo que funciona genial y es una película importantísima para el universo cinematográfico de Marvel y para lo que pasó más adelante en películas posteriores de Avengers, de los Vengadores. Por lo tanto, cerrando ya esta parte sin spoilers, lo que puedo decir es que para mí es un peliculón, que si no la vieron, obviamente la recomiendo un montón, porque para mí es buenísima y me encanta, la verdad es que me gusta muchísimo esta película, le tengo mucho cariño también, pero para mí es un peliculón y me parece que es de lo mejor de Marvel porque plantea un conflicto muy interesante en el que puede llegar a ser complicado determinar quién tiene razón en realidad. Ahora bien, pasando a la parte con spoilers, como dije, a mí la historia de la película me encanta, todo esto de los acuerdos de Sokovia me parece espectacular, el hecho de que se muestren las consecuencias de las batallas de los Vengadores me encanta, o sea, realmente creo que ya era hora de que más o menos se tocara ese tema y funciona bastante bien en esta película, está muy bien planteado eso, me gusta mucho la función de los personajes en esta película en cuanto a ese conflicto de la película. Y algo que me encanta de la película es que tiene dos conflictos realmente. O sea, realmente por ahí el conflicto que más dura en la película sea eso de los acuerdos de Sokovia, en el que puedes determinar quién tiene razón y quién no. Pero obviamente también está este conflicto relacionado al Soldado de Invierno, en el que, claro, Steve nunca le contó a Tony que el Soldado de Invierno mató a sus padres. Y realmente ese sería como el otro conflicto de la película, ¿no? El otro gran conflicto de la película, determinar
quién tuvo razón ahí, ¿no? Si Steve por no contarle a Tony sobre sus padres, o si Tony por enojarse tanto hasta el punto de querer matar a Bucky y a Steve, ¿no? Realmente creo que eso es muy interesante, me parece genial. Más adelante en el video voy a dar mi opinión respecto a quién tenía razón entre el Capitán América y Tony en cuanto a ambos conflictos. Más adelante en el video, casi al final. Y eso me parece genial. También algo que me encanta de la película es que como que más o menos la película introduce este conflicto de estos otros soldados de invierno que había allá en Siberia. Y claro, si esta fuese como una película más convencional de superhéroes, uno creería que la batalla final sería entre, no sé, entre el Capitán, Bucky y Iron Man contra estos 5 soldados de invierno, ¿no? Pero al final no, al final resulta que estos 5 soldados de invierno son asesinados por Zemo, entonces como que bueno, no influyen tanto en la trama, pero aún así sirven bastante como para que los personajes se encuentren en ese mismo lugar en el que, bueno, Tony ve el video, ¿no? De la muerte de sus padres y tal, y claro, eso me gusta que la película parece que va a tomar un rumbo, pero al final termina tomando un rumbo totalmente distinto y eso me parece genial. La historia de la película, como dije, me parece espectacular y ese conflicto sobre los acuerdos, sobre el daño colateral que provocan los Vengadores me parece que es muy interesante porque es algo que habría que plantearse realmente, es algo que, aunque no existan los superhéroes en la vida real, obviamente creo que en estas películas me parece muy interesante el hecho de que los personajes se planteen eso, ¿no? El daño que pueden provocar sus acciones, aunque tengan buenas intenciones. Realmente eso me gusta bastante y creo que funciona muy bien para esta película. Pasando a los personajes, lo cual va a ser complicado porque realmente hay muchos personajes, en esta película. Como dije, el Capitán América, Steve Rogers, para mí funciona de manera espectacular. Tiene mucho sentido que él no esté de acuerdo con los acuerdos de Sokovia, que no confíe tanto en las Naciones Unidas por el hecho de que, bueno, él confió en S.H.I.E.L.D. y resulta que S.H.I.E.L.D. tenía un montón de agentes de Hydra, ¿no? O sea, el chabón realmente no sabe bien en quién confiar, obviamente se encuentra en un mundo muy distinto al 1945, ya no es todo blanco y negro, sino que es mucho más una escala de grises en la que es muy complicado determinar quién es bueno y quién es malo, por así decirlo. Entonces me gusta bastante, creo que Steve en esta película funciona genial como protagonista. Por supuesto todo su conflicto con Bucky y tal, el hecho de que quiera protegerlo porque sabe que Bucky está ahí, sabe que Bucky obviamente todo lo que hizo como soldado de invierno no quiso hacerlo, sino que fue culpa de Iron, me parece genial. Y me encanta, la verdad es que a mí Steve en esta película me parece que funciona genial. Es un gran protagonista, es un gran superhéroe, es un gran vengador y lo que pasa al final con él en la película me parece que es genial. Pasando al otro gran protagonista de la película, Tony Stark, el Iron Man, me parece que es increíble también, grandioso personaje, mantiene mucho su esencia como Tony Stark, pero acá se le atribuye como este conflicto por la muerte de este chico, ¿no? En Sokovia, en la era Ultron, lo que le hace darse cuenta de lo que provocó esa batalla, ¿no? En la era Ultron y lo que provocaron sus batallas anteriores. Eso termina carcomiendo mucho más la culpa de Tony. Y me parece genial eso, es un personaje que lidia mucho con la culpa de sus propias acciones a lo largo de las películas. Y me encanta, la verdad es que me gusta mucho eso, creo que funciona muy bien con el personaje y funciona muy bien con el hecho de que él sí que esté de acuerdo con los acuerdos de Sokovia. Por lo tanto, creo que Tony en esta película tiene un papel obviamente hiper fundamental porque es el segundo gran protagonista de la película. Y posta, me parece que Tony es un gran protagonista en esta película también. Después tenemos a Natasha Romanoff, la viuda negra, la cual en un principio como que no está de acuerdo con los acuerdos de Sokovia, pero bueno, más adelante al final ayuda a Steve porque tiene mucha más relación con él por lo ocurrido en Winter Soldier. Y eso me parece genial, me gusta mucho que este personaje muestra esta especie de doble cara, más o menos, ¿no? Tipo doble agente. Me gusta mucho eso, me gusta mucho cómo funciona el personaje en la película, tiene muy buenas escenas, tiene muy buenos diálogos. Y me gusta mucho que al final ella siga su corazón, por así decirlo, y decida ayudar a Steve, porque tiene mucho sentido, porque tiene mucho más vínculo con él. Y realmente eso me parece genial. Después tenemos a Bucky, al soldado de invierno, el cual funciona bastante bien en esta película. Tiene más diálogos, tiene más conflicto el personaje en esta película, porque en algunas escenas vuelve a ser el soldado de invierno, pero en otras es Bucky, es realmente Bucky, se logra ver a Bucky de vuelta. Y eso me parece genial, me gusta mucho cómo funciona el personaje, por supuesto que el personaje es como el motor de la trama, por así decirlo. Realmente me parece que es un personaje genial, que funciona bastante bien y me gusta mucho su vínculo con Steve, obviamente. Y claro, esta revelación de que fue él el que mató a los padres de Tony, obviamente lo hizo siendo soldado de invierno, me parece que es genial y me parece que funciona bastante bien. Después tenemos a Falcon, a Sam Wilson, el cual, funciona también bastante bien, creo que
por ahí, pese a que él, claro, puede no estar de acuerdo con los acuerdos de Sokovia, creo que también en parte lo hace por el honor que siente con Steve, por el respeto que siente con Steve, por el hecho de que lo considera un gran amigo suyo. Y creo que eso funciona bastante bien. Incluso, aunque en algunas escenas parece no estar muy de acuerdo con que Bucky está ahí, con proteger tanto a Bucky, creo que tiene sentido por el hecho de que, bueno, él tiene una gran amistad con Steve. Y me gusta bastante eso, creo que realmente funciona bastante bien. Después tenemos a, bueno, a la Bruja Escarlata, a Wanda Maximoff, la cual regresa de la era de Ultron. Me parece que es un personaje genial también, me parece que en esta película funciona bastante bien porque, bueno, el incidente este que ocurre en Nigeria con la muerte de los wakandianos es más o menos culpa de ella, bueno, tampoco quiso hacerlo. Y creo que funciona bastante bien el hecho de que este personaje sienta tanta culpa por ese suceso, ¿no? Me parece genial. Al final, esta chica, o sea, es una chica que, bueno, que no logra controlar bien sus poderes, no entiende bien sus poderes y nunca pidió tenerlos tampoco. Por lo tanto, como que me encanta la situación en la que está este personaje, me encanta que Steve, bueno, quiera protegerla, quiera sacarla de ahí, ¿no? Del centro de ahí de los Vengadores, porque obviamente él considera que ella no tiene para nada la culpa de lo ocurrido en Nigeria. Y eso me parece genial, la verdad es que me gusta mucho cómo funciona la Bruja Escarlata en esta película y me gusta mucho cómo funcionan sus poderes en esta película. Me gusta mucho que acá tengan un poco más de control respecto a sus poderes y me parece genial. Después tenemos a Visión, el cual también funciona bastante bien. Él sí que está de acuerdo con los acuerdos de Sokovia. Tiene sentido que él esté de acuerdo con los acuerdos de Sokovia porque, bueno, él tiene una visión mucho más objetiva respecto a eso y me parece que funciona bastante bien. Algo que me gusta mucho de este personaje es el vínculo que se forma entre él y Wanda. Me gusta bastante eso porque, claro, son dos personajes muy poderosos que no terminan de entender bien sus poderes y el hecho de que tengan ese vínculo tan complejo entre ambos me gusta bastante, la verdad. Creo que Visión acá se lo veo obviamente como mucho más humano, con más emociones y eso me parece genial. La verdad es que es un personaje que parece que no, pero tiene muy buen desarrollo en estas películas y me gusta cómo funciona en esta película. También tenemos a Rhodey, a Máquina de Guerra, el cual él obviamente está a favor de los acuerdos, está del lado de Tony. Y bueno, no hace la gran cosa en esta película, lo más importante que ocurre con él es que, bueno, queda parapléjico, queda sin movilidad en las piernas, pero me parece interesante que acá el personaje lo ponen como muy a favor de los acuerdos de Sokovia, ¿no? Y creo que esto tiene sentido con el vínculo más estrecho que él tiene con la nación, con los Estados Unidos. Y creo que también está tan de acuerdo por el hecho de que quiera apoyar a Tony también como su mejor amigo. Creo que eso funciona bastante bien también. Es un personaje que, bueno, funciona bien. Hasta ahí. Después tenemos a, bueno, a Clint Barton, a Hawkeye, el cual regresa en esta película de su retiro. Claro, acá ya entramos con los personajes en los que más o menos hay que determinar qué onda, ¿no? Si funciona bien su inclusión o no. Yo creo que Hawkeye en esta película, o sea, me encanta Hawkeye, me encanta siempre ver a Hawkeye. A mí me encanta Hawkeye, necesito verlo en las películas de Hawkeye porque me encanta. Pero yo no sé qué tanto sentido tiene que Hawkeye se meta en este conflicto, porque, boludo, en la era de Ultron se nos plantea el hecho de que Hawkeye se retira, de que Hawkeye se va con su familia y, bueno, no va a realizar más misiones con los Vengadores, ¿no? Se retira como Vengador y en esta película regresa en un conflicto en el que él no era necesario que se metiera tampoco porque él no tiene necesidad de firmar los acuerdos y ya no es un Vengador. Por lo tanto, ¿por qué se mete en el conflicto? ¿Y por qué se une a Steve? Si eso provocaría muchos más problemas de los que provocaría si firmaran los acuerdos, pese a que no tienen necesidad de firmarlos. No lo sé, creo que no tiene tanto sentido la inclusión de Hawkeye, pero bueno, se nos da el pretexto de que lo hace por Wanda, porque ella es hermana de Quicksilver y Quicksilver le salvó la vida a Hawkeye en la era de Ultron y bueno, por ahí tiene sentido por ese lado, ¿no? Por el lado más emocional que él siente con Wanda. Y creo que viéndolo de esa manera funciona bien su inclusión en la película. Después tenemos a Ant-Man, a Scott Lang, el cual no es que no esté de acuerdo con los acuerdos de Sokovia, pero bueno, es un Steve. Por lo tanto, digamos que está del bando de Steve. Yo creo que tampoco tiene mucho sentido, la verdad. Yo creo que Ant-Man sí que no tiene sentido que se una a Steve simplemente porque se enfrentó a Falcon en su película y tal. No sé, no tiene sentido para mí la inclusión de Ant-Man. O sea, obviamente me gusta ver al personaje porque me gusta, porque le da otro sazón a la escena del aeropuerto y tal, y es muy épico cuando se hace gigante y tal, pero yo creo que no tiene tanto sentido por el hecho que el chabón también tiene familia, tiene una hija, entonces, ¿de qué le sirve a él meterse en un conflicto internacional que puede meterlo en prisión de por vida por alguien que no conoce, pese a que es el Capitán América y es un héroe nacional? No sé, o sea, al final es alguien que no conoces, es alguien que no tiene vínculo. Entonces, por lo tanto, ¿por qué decide ayudarlo así, no? Pero bueno, no sé, pese a que el pretexto de su inclusión para mí no funciona tan bien, igual el personaje me gusta en la película.
Después tenemos a Spider-Man, al Hombre Araña, a Peter Parker, bueno, una nueva versión. Y la verdad es que, o sea, a ver, Spider-Man es mi personaje favorito de toda la vida y me encanta verlo en esta película, me encanta, creo que tiene muy buenos diálogos, muy buenas escenas, me gusta mucho, bueno, cómo funciona en la película, me parece genial. Pero siento más o menos lo mismo que con Ant-Man respecto a que, aunque me gusta mucho el personaje, obviamente, creo que su inclusión en la película no tiene mucho sentido y que, bueno, se une a Tony, él está más o menos del lado de los que están a favor de los acuerdos de Sokovia. Eso sí que tiene más sentido porque, bueno, al final no se está metiendo en ningún delito ni nada. Pero aún así, no sé, o sea, que el chabón se meta en una batalla que no es suya, con personas que no conoce, pese a que Iron Man, Tony Stark es un héroe nacional, y pese a que Tony Stark para él puede ser una gran inspiración, obviamente. No sé, yo creo que no tiene tanto sentido que también se una a esta pelea, pero bueno, no sé, era Spider-Man, había que incluirlo en la película, había que incluirlo en el UCM, así que más o menos se lo perdono. Pese a que para mí no tiene sentido, más o menos se lo puedo perdonar. Y después tenemos a Black Panther, a Pantera Negra, a T'Challa, el príncipe T'Challa, posteriormente Rey T'Challa, que, a ver, no está ni a favor ni en contra, él simplemente se une a Tony para poder cazar al soldado de invierno porque cree que él mató a su padre y que estuvo detrás del atentado en el edificio este de las Naciones Unidas. Realmente dejé a T'Challa para el final, más o menos, hablando de todos los Vengadores, porque a mí T'Challa me encantó. Creo que después de Tony y de Steve es el personaje que mejor funciona en la película porque tiene un arco muy bien escrito, porque creo que es un personaje muy épico, porque me encanta cómo funciona esta película, me encanta la presencia que tiene, ¿no? T'Challa, sobre todo obviamente cuando está con el traje de Pantera Negra, me gusta muchísimo y su arco de personaje en esta película funciona genial porque él, bueno, durante toda la película quiere cobrar venganza contra Bucky, contra el soldado de invierno, creo que eso funciona bastante bien y bueno, él al final de la película, cuando descubre que no fue el soldado de invierno quien provocó el atentado realmente, y pese a que tiene a Zemo ahí para poder matarlo y hacerlo mierda por haber sido él realmente el que estuvo detrás del atentado, aún así T'Challa decide no hacerlo porque sabe que si se deja llevar por la venganza va a terminar destruyéndose a sí mismo como le están haciendo los Vengadores, o va a terminar matándose a sí mismo como estaba a punto de hacerlo Zemo. Entonces la conclusión a la que llega T'Challa es, bueno, de simplemente impartir justicia y no tanto venganza, me parece genial. Creo que funciona muy bien, boludo. Realmente me pareció que es un gran personaje. Y bueno, después tenemos más personajes secundarios que funcionan bien, que bueno, que no están mal, aportan su rol en la trama. Pero bueno, creo que el personaje más importante del que tengo que hablar ahora es Helmut Zemo, el villano principal de esta película, el que está detrás de, bueno, de muchas de las cosas que pasan en la película realmente. A mí me encanta Zemo, o sea, a mí Zemo me fascina. Tengo que decir que Zemo es mi villano favorito de todo el universo cinematográfico de Marvel, así tal cual. A mí me fascina porque, o sea, me parece genial. Realmente el concepto de este personaje me parece que es una locura. Me encanta cómo está escrito este personaje en esta película. Porque al final el chabón es un tipo común. Bueno, a ver, no es un tipo común porque es un ex militar de las fuerzas sokovianas, creo que es. Obviamente porque él es de Sokovia. Entonces, como que bueno, muy común no es. Pero digamos que bueno, que era un soldado retirado, ¿no? Alguien que quería estar con su familia y tal. Y resulta que toda su familia murió en la batalla de Sokovia contra Ultron. Entonces, claro, este personaje tiene mucho odio, siente mucho resentimiento con los Vengadores por culpa de eso. Y me parece genial, boludo, el hecho de que, claro, los Vengadores en esta película están lidiando con las consecuencias de sus actos, con las consecuencias de sus buenas acciones que provocan catástrofes, ¿no? Como dice Visión. Y el hecho de que una de las mayores consecuencias de sus acciones sea Zemo, el hecho de que las consecuencias de sus acciones lleguen en forma de Zemo, que termina provocando que los Vengadores se quiebren por dentro, me parece que es espectacular. El hecho de que el personaje obviamente quiere ver caer un imperio, me parece increíble, y el personaje tiene mucho sentido a lo largo de la película, porque él tranquilamente podría haber usado a estos soldados de invierno que estaban en Siberia y decide no hacerlo, porque ¿para qué carajos quiere más gente como ellos, no? O sea, eso me parece espectacular. Me encanta el personaje, todo lo que va haciendo en la película, cómo va construyendo su plan poquito a poquito, cómo se va acercando más a los Vengadores, cómo provoca mucho más conflicto entre los Vengadores, me parece genial. Y obviamente la cereza del pastel es cuando muestra el video de la muerte de los padres de Tony enfrente de Iron Man, Bucky y el Capitán. Me parece espectacular. Y es eso, la verdad creo que el personaje tiene muy buenas escenas, tiene muy buena presencia, me parece que es espectacular. Me encanta eso, ¿no? Un personaje que para nada puede hacerle frente a los Vengadores a nivel físico,
pero que a nivel psicológico, a nivel de inteligencia, el chabón lo hace todo, boludo. Y no es que los derrota directamente, sino que hace que se enfrenten entre ellos. O sea, eso me parece que es una genialidad. Me parece que el personaje es espectacular, me fascina y me encantó. La verdad es que a mí Zemo como villano me encanta porque creo que sus motivaciones tienen mucho sentido con respecto a lo que pasó con su familia, obviamente. Porque pese a que son héroes, ¿quién no tendría resentimiento contra ellos si provocaron de manera indirecta, aunque sea la muerte de tu familia, boludo? O sea, realmente creo que tiene mucho sentido. Obviamente no justifica sus acciones, pero, boludo, al final es un personaje que el comienzo de su odio, ¿no? El origen de su odio tiene mucho sentido, boludo. Entonces, como que por eso me gusta tantísimo este personaje. Y es increíble porque es de los pocos villanos que creo yo que realmente logró su objetivo de desestabilizar a los Vengadores y de quebrarlos. Me parece que es un villano genial. Que algo que me encantó del personaje también es el hecho de que él, una vez que vio que su objetivo ya estaba logrado, más o menos, vio que el Capitán América y Iron Man se estaban enfrentando a muerte, dijo, bueno, ya no tengo más nada por lo que vivir, ya concluí con mi venganza. Entonces el chabón estaba dispuesto a pegarse un tiro, boludo, es increíble. O sea, el chabón no tiene ninguna malicia más allá de su venganza, obviamente es un tipo, un hijo de puta, obviamente, pero como que digamos que su mayor motivación era esa venganza contra Tony y el Capitán, contra los Vengadores. Nada más. Al chabón no le interesaba ni vivir después de eso. Me parece increíble. Me encanta. Me parece que es un personaje espectacular y que agradezco mucho que se haya podido ver un poco más de él más adelante en el universo cinematográfico de Marvel. Bueno, pasando ya a escenas memorables de la película. Es como imposible, creo, poder hablar de todo porque son muchísimas. Sobre todo, bueno, escenas de acción y escenas de diálogo. Pero bueno, escenas de acción. La primera escena de persecución contra Crossbones, ¿no? Contra Rumlow, el chabón este de Stark, me parece genial. Creo que funciona bastante bien. Posteriormente tenemos, bueno, la persecución esta de Bucky, Pantera Negra y el Capitán ahí como en la autopista, ¿no? Esa me encantó también, es buenísima. Pantera Negra contra Bucky es increíble. Después, por supuesto, tenemos para mí la gran escena de la película en cuanto a acción, la escena del aeropuerto, que es una completa locura, ver a dos bandos de héroes enfrentándose entre sí, haciéndose mierda. Bueno, no haciéndose mierda, pero bueno, dispuestos a unos a detenerlos y otros a escapar, me parece que es espectacular. Se ven cosas geniales durante toda esa escena, la pelea entre Spider-Man contra Bucky y Falcon me encanta, es muy graciosa. Pero es increíble ver a Spider-Man con tanta superioridad física ante ellos, me parece una locura. Cuando Ant-Man se hace gigante, todo, la verdad es que es una escena espectacular. Black Panther por ahí también me encanta, es una escena que tiene una gran coreografía que funciona bastante bien y me encanta. Sí es verdad que bueno, por ahí las consecuencias de esta pelea se quedan algo chicas porque lo que más pasa es que bueno, el Rhodey queda parapléjico, ¿no? Digamos, inmovilidad en las piernas, pero bueno, tampoco sé si era la decisión correcta matar a algún Vengador como tal, pero bueno, me parece una pelea espectacular. Y por supuesto la gran escena de acción final es la pelea ahí ya en Siberia, que es increíble, realmente es increíble. La pelea entre Iron Man contra Bucky y Steve es espectacular porque obviamente tiene todo el sentido del mundo que se enfrentan entre ellos. Y tiene una gran coreografía porque esta sí que es una pelea a muerte en la que no se contiene ninguno. Me parece espectacular, Tony lleno de ira, ¿no? De deseo de venganza contra Bucky por haber matado a sus padres. Y de verdad, o sea, es increíble realmente ver cómo se quiebra lamentablemente esa relación de amistad que se había formado entre Tony y Steve. Es espectacular con este diálogo de que Steve le dice es mi amigo y Tony le dice yo también lo era. Es espectacular, es una pelea increíble. En cuanto a aspectos técnicos, digamos, efectos especiales, se ve de 10, impecable. Todo espectacular, toda la acción se ve increíble, de lo mejor hecho en todo Marvel hasta este momento capaz. Todo se ve espectacular, los trajes de muchos de los personajes son increíbles, me encanta, realmente la acción de la película es espectacular. Y la banda sonora funciona bastante bien, retoma el tema del Soldado de Invierno, de Winter Soldier, del Soldado de Invierno, y funciona genial también. En cuanto a los actores, son muchísimos, entonces no voy a hablar de todos, voy a hablar más que nada de los nuevos, porque de los actores que ya conocemos de películas anteriores, todos lo hacen espectacular, todos lo hacen genial, cada uno le da su toque distintivo a su respectivo personaje, entonces como que no voy a hablar de cada uno tampoco. Pero sí que me gustaría hablar de dos actores que se introducen en esta película. Uno de ellos sería Tom Holland como Spider-Man, el cual creo yo que lo hace la verdad bastante bien en su momento. Creo que Tom Holland fue una decisión, un poco extraña para muchas personas, obviamente porque veníamos de Andrew Garfield, pero la verdad es que para mí Tom Holland fue
espectacular. Realmente fue una gran decisión como Spider-Man porque le da mucho este toque más juvenil que debería tener este personaje. Me encanta, realmente Tom Holland se siente muy cómodo en el papel, funciona bastante bien. Entonces sí, la verdad es que creo que Tom Holland fue una decisión de reparto genial. Y por otro lado tenemos a Chadwick Boseman como T'Challa, como Pantera Negra. Realmente Chadwick Boseman fue una decisión espectacular también como Pantera Negra, porque el chabón le da una presencia increíble a Pantera Negra, su forma de hablar, ¿no? En la versión en inglés, la forma de hablar de T'Challa es increíble con este acento wakandiano que desarrolló Chadwick. Me parece genial, la actuación que da él es excelente durante toda la película, me encanta la presencia física que impone. Y bueno, obviamente el actor lamentablemente falleció hace algunos años. Realmente es emotivo ver al personaje y ver al actor en esta película sabiendo lo que pasó con él. Es increíble, sinceramente es increíble, y Chadwick Boseman fue una edición espectacular. Y bueno, podemos hablar también de Daniel Brühl, el cual interpreta a Helmut Zemo, que también para mí es una actuación excelente, también una actuación como muy fría, obviamente con un acento bueno más alemán porque el actor es alemán. Hace una actuación así muy fría, muy siniestra, pero bueno, muy de personaje así muy inteligente, que tiene muy claro su plan. Me pareció excelente. Realmente Daniel Brühl a mí es un actor que me encanta, posiblemente mi actor alemán favorito. Es mi actor alemán favorito porque me encanta, es un grandioso actor y me parece una edición excelente para Zemo, porque de verdad tiene unas escenas increíbles este personaje, me encanta. Voy a hablar de los conflictos de esta película. Más particularmente, primero, del conflicto en cuanto a los acuerdos de Sokovia, ¿no? Bueno, ¿quién tenía razón, en mi opinión, entre Iron Man y el Capitán América sobre los acuerdos de Sokovia, ¿no? Sobre este primer conflicto. En mi opinión, en cuanto a los acuerdos de Sokovia, quien tenía la razón para mí era Steve, el capitán. Respecto al hecho de que los Vengadores no podían dejarse someter por las Naciones Unidas ni por nadie realmente, por el hecho de que ellos no iban a poder tener la libertad de actuar cuando quisieran actuar y cuando viera necesario actuar. Iban a ser las naciones las que iban a decidir eso, y capaz iba a haber, obviamente, varios conflictos en los que ellos querrían intervenir y las Naciones Unidas no les dejarían. O ellos, las Naciones Unidas, iban a mandarlos a conflictos a los que ellos no quisieran ir. La libertad, obviamente, es algo muy importante y creo yo que Steve es un personaje que obviamente es muy consciente de ello. Por lo tanto, creo que él es quien tenía la razón en cuanto a esto. Y creo que la película, aunque parezca que no, lleva a que se demuestre el punto de Steve y a que incluso Iron Man realmente esté de acuerdo con Steve. Porque al final los acuerdos de Sokovia quedan en nada. Al final los acuerdos de Sokovia sí los firman, pero no los ejecutan en ninguna película por el hecho de que los acuerdos de Sokovia son simplemente una manera de, digamos, controlar o de someter a los Vengadores por parte de las Naciones Unidas para su propio beneficio. Por lo tanto, sí, yo creo que en cuanto a eso, el que tenía la razón era Steve. Sí, es obvio que los Vengadores deberían tener una mayor conciencia respecto al daño colateral que provocan sus batallas. Pero también es algo... Al final es algo inevitable, boludo. A veces, en el contexto de estos personajes es como algo inevitable, por así decirlo, por el hecho de que su propia existencia genera consecuencias y esas consecuencias genera catástrofes, ¿no? Entonces yo creo que el que tenía razón en este sentido era Steve. Creo que en cuanto a los acuerdos de Sokovia el que tenía razón era Steve, porque al final ninguno de los personajes que parecía estar a favor de los acuerdos realmente llega a ejecutar esto, ¿no? Realmente llega a plantearse si realmente estuvo a favor. Creo que el único que llega a hacerlo es Rhodey, ¿no? Pero al final, digamos, Rhodey perdió las piernas por culpa de este conflicto que hubo con los acuerdos. Entonces, yo creo que en cuanto a eso, el que tenía la razón era Steve, por el hecho de que los Vengadores no se pueden dejar someter por las Naciones Unidas, porque ni siquiera las Naciones Unidas pueden llegar a ser confiables realmente. S.H.I.E.L.D. al final no terminó siendo confiable porque tenía a Hydra en su interior, porque las Naciones Unidas serían distintas. Yo en cuanto a eso creo que el que tenía la razón era Steve. Ahora bien, ¿quién tenía la razón en cuanto a lo ocurrido con los padres de Tony, en cuanto a la batalla final, digamos, ¿no? En cuanto al hecho de que fue Bucky el que asesinó a los padres de Tony. Steve se da a entender más o menos, no se explica muy bien en la película tampoco, pero se da a entender que él siempre supo que fue Bucky el que asesinó a los padres de Tony, y que en esta misma película, cuando ve el video, el chabón termina de confirmarlo. Digamos que él como que siempre tuvo la sospecha, que estaba casi seguro de que Bucky había sido el responsable, y en esta película termina de confirmarlo, termina de darse cuenta por ello en el video, obviamente, ¿no? Mientras que, bueno, Tony obviamente no lo sabía.
Y claro, Steve nunca le dijo a Tony ni siquiera que tenía la sospecha respecto a que Bucky fue el asesino de sus padres. Al final Steve le dice a Tony que lo hizo más o menos como para protegerlo, pero al final resulta que se protegía a sí mismo y tal. Yo en cuanto a este conflicto le doy la razón a Tony. Es muy complicado igual determinar quién tiene razón en esto, porque obviamente es un conflicto mucho más emocional. Yo creo que acá el que tenía razón era Tony, y yo creo que el que se equivocó fue Steve. Porque por más que Steve no estuviera 100% seguro, por más que Steve, digamos, bueno, Tony como que se fue por su rumbo, ¿no? Desde la era Ultron y Steve, bueno, sigue siendo un vengador. Tranquilamente Steve pudo haber llamado a Tony, pudo haberle dicho, hey, vamos a comer algo, que bueno, te tengo que hablar de un par de cosas. Hablarte de, bueno, más o menos algo de lo que creo tener sospechas. Y es que creo que Bucky, mientras está bajo el control de Hydra, creo que una de las misiones que se le adjudicó fue el asesinato de tus padres. Pero Bucky no lo hizo porque él quisiera hacerlo. Lo hizo porque fue Hydra quien controló su mente. Steve, durante años, pudo haberle dicho esto a Tony en cualquier momento. Pudo haberlo llamado, juntarse ahí para comer un día y decirle tranquilamente eso. Que Bucky... bajo las órdenes de Hydra, totalmente las órdenes de Hydra, asesinó a los padres de Tony. Y yo creo que Tony, en un momento así, mucho más calmado, mucho más tranquilo, hablando con un amigo respecto a un tema muy importante como ese, no se hubiese puesto como loco. Obviamente se hubiese puesto mal, Steve habría estado ahí para apoyarlo. Por eso yo siento que Steve se equivocó al no contarle a Tony, porque pudo habérselo dicho en cualquier momento, pese a que no vivían juntos ni nada en la base de los Vengadores ni nada. Podría haberlo llamado y juntarse para comer y decirle eso, hablarle tranquilamente de eso y listo. Ahora bien, estuvo bien lo que hizo Tony con respecto a querer matar así directamente a Bucky y a Steve sin estar dispuesto a escuchar, ni a dialogar, ni a nada, no. No estuvo bien tampoco, para nada justifico eso. Pero boludo, al final, o sea, aunque no lo haya hecho, aunque Bucky no lo hizo porque quiso, literalmente recién al chabón le acaban de mostrar cómo asesinó a sus papás. Al final es imposible no llenarte de ira en ese momento, no enojarte, y más aún si lo tenés enfrente, y más aún si tenés también enfrente al que te lo ocultó durante tanto tiempo y a quien le tenías tanta confianza, a quien era un héroe para vos desde que eras chiquito. Por lo tanto, yo, o sea, aunque no justifico la ira de Tony, lo entiendo. Y yo creo que realmente acá el que tenía razón era Tony, porque, o sea, ¿quién no explotaría en esa situación, boludo? Obvio. Yo creo que acá el que se equivocó fue Steve. Y yo creo que el propio Steve es consciente de eso. Al final lo reconoce. Al final él mismo dice, creía que lo hacía para protegerte, y al final lo hacía para protegerme a mí mismo. Y por eso le deja el celular, para llamarlo cuando quiera. Por lo tanto, yo creo que en cuanto a este gran conflicto de la película, en cuanto a todo lo ocurrido con los papás de Tony, quien tiene razón es Tony. Porque Steve nunca lo llamó y nunca le dijo nada. Nunca fue capaz de decirle que Bucky pudo haber sido el asesino de sus padres, pero que lo hizo bajo el control de Hydra. Yo creo que acá el que se equivocó fue Steve, y quien tiene razón es Tony Stark. Ahora bien, es interesante como en los dos grandes conflictos de la película, digamos que en uno, para mí, tiene razón el capitán, tiene razón Steve, y en el otro gran conflicto de la película, para mí, tiene razón Iron Man, tiene razón Tony Stark. Pero bueno, eso considero que es muy interesante, porque al final como que ni la propia película termina de darle la razón. O sea, le da la razón a ambos, digamos, ¿no? Digamos que como que ambos tienen su punto, y eso está bien. En algún conflicto puede parecer tener más razón uno, en algún otro conflicto puede parecer tener más razón otro. Pero bueno, me gustaría que me lo dijeran en los comentarios. Me gustaría que me dijeran en los comentarios quién consideran que tiene razón en ambos conflictos, tanto en los acuerdos de Sokovia como en cuanto a lo ocurrido respecto a la muerte de los padres de Tony. Me gustaría mucho eso. Esta es mi opinión. Y bueno, así termino de cerrar mi opinión respecto a esta película. Me parece que es una película excelente, me parece que es una película espectacular, completísima. Tiene grandiosos personajes, tiene una gran historia, tiene un gran conflicto, tiene un gran villano, en mi opinión, tiene un grandísimo villano, y tiene grandes escenas. La verdad es que es una película que tiene grandes escenas de acción excelentes. Es una película que de principio a fin no te aburrís en ningún momento y me encanta. Realmente, tranquilamente puede ser mi película favorita del UCM, me fascina, y es una película que me gusta muchísimo. Capitán América Civil War para mí es una película espectacular. Así que espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle like, suscríbanse al canal si quieren ver más contenido como este, compártanlo con sus amigos y nos vemos.